sector energético es importante, es el único sector que todavía nos queda, del cual nos podemos apoyar. Agricultura la deshicieron, la minería está en manos extranjeras. Por lo tanto, el petróleo es el último bastión que nos queda como nación, así que protejámoslo. Atraco, es un robo al pueblo, a la nación. Se piensan hacer cambios constitucionales, piensan cambiar el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución. ¿Qué tipo de privatización vemos en México? La mayor parte son familiares. Son familiares. Y aun cuando crean conglomerados, todos son familiares. Es decir, son privatizaciones medievales, no son modernas. ¿Cómo vamos a privatizar Pemex? ¿A lo medieval o a lo como lo hacen los estadounidenses? Pues yo no lo sé. ¿Quién le van a dar? Bueno, deduzco que si no tenemos ninguna empresa mexicana de las privatizadoras, de las 20 primeras que saca Expansión, que pertenece al grupo CNN, no tiene la tecnología. Y además no crean que es gran tecnología, la de explorar petróleo. Lo hacen los brasileños. Los brasileños aceptan que nosotros les enseñamos desde Pemex. Proceso prácticamente de saqueo, desmantelamiento y privatización de la industria petrolera. Y por lo tanto, esto implica que la renta petrolera, que ha sido la columna vertebral del país, va a ser compartida con la iniciativa privada. Se quieren llevar de 30 a 50,000 millones de dólares. Y es exactamente lo que quiere hacer Peña, que los petroquímicos sean para los extranjeros, siendo que es lo que produce más ganancias. Es un robo a la nación, es un robo al pueblo de México. No podemos permitir este ultraje al pueblo y a la nación. $40% del presupuesto nacional es de Pemex. Hay gente que dice, no me da nada el petróleo, 40%, una de cada 3 escuelas, uno de cada 3 hospitales, una de cada 3 carreteras fueron hechas con dinero del petróleo. Refinar para la petroquímica, siendo que nuestro país es un pionero mundial en trabajos petroleros. Desde 1883 en México ya se refinaba el petróleo. Desde 1901 en México existen pozos petroleros. A pesar de la corrupción del sindicato, Pemex produce 2,5 millones de barriles al día. A pesar de la corrupción del gobierno, que es superior al sindicato, Pemex aporta 69,600 millones de dólares en ganancias. A pesar del saqueo del crimen organizado de ductos y de oleoductos, Pemex sigue siendo la empresa número 2 de América Latina y la primerísima de México. ¿Por qué vamos a entregar esa riqueza a las transnacionales del petróleo que ya estuvieron aquí saqueando a la nación? Que extraer un barril de petróleo nos cuesta $10 y se vende en 100, que hay $90 de utilidad. ¿Cuánto tiempo toma aprender a perforar en aguas profundas? Obviamente teniendo los aparatos, comprando. ¿Cuánto tiempo? Dice 2 años. Oigan, pues aguanta, enséñale 2 años a los ingenieros mexicanos. En lugar de tener universidades patito, que abundan, pues pongan ahí institutos para formar ingenieros,
o ¿cómo se llaman? Técnicos en 2 años. O exageremos, vamos a ponerle 5 años. ¿No vale la pena? Si es que nos va a tomar, porque ellos mismos lo dicen, vamos a empezar la exploración y esto dura quizás de 10 a 20 años. Y este hueco, este hoyo que van a dejar en las finanzas públicas, lo quieren tapar, lo quieren llenar, aumentando los impuestos. El IVA del 16 al 19, cobrando IVA en alimentos, medicamentos, transporte público y otros artículos de consumo generalizado, y aumentando el impuesto sobre la renta. Todo esto va a afectar muchísimo a todos y fundamentalmente a la clase media, porque van a seguir subiendo los combustibles, va a seguir subiendo la gasolina, va a seguir subiendo el gas, muy contrario de lo que están diciendo. No va a haber crecimiento económico ni van a haber empleos, al contrario, se va a agravar la situación económica, la situación social, va a complicarse aún más el problema de la inseguridad y de la violencia. Pesa el doble que América Móvil, más de 5 veces que Comisión Federal de Electricidad y más que las 2 últimas juntas. El verdadero lastre de Pemex es la Secretaría de Hacienda y su modelo neoliberal que decapita 67.4%. La Secretaría de Hacienda, mediante los excedentes petroleros, subsidia el disfuncional modelo neoliberal de las medievales empresas privadas mexicanas, muchas de las cuales, cuando llegan a pagar impuestos, luego son indultadas por el servicio fisco. La postura de la Secretaría de Hacienda es teológica. Todo lo estatal no sirve. Hay que desmantelarlo para entregárselo a las privadas, mientras que todo lo neoliberal es sublime, según esta. Si Pemex fuera menos castigada fiscalmente, tendría excedentes suficientes para cubrir la explotación en aguas profundas, mientras alquila o aprende en solo 2 años su tecnología madura. Modificar la Constitución con el fin de que empresas privadas nacionales y extranjeras inviertan en la cadena productiva del petróleo es lo mismo que privatizarlo. ¿Necesita México producir más petróleo? No. El petróleo es un recurso no renovable. Por ese solo hecho, la explotación de este recurso debería hacerse de forma racional y limitada. México no requiere más petróleo para su consumo nacional. Producimos 2.5 millones de barriles diarios y necesitamos 2 millones para el consumo nacional. Las razones de fondo de la privatización del petróleo podrían ubicarse más bien de la siguiente manera. 1. Un dogmatismo religioso de la clase gobernante hacia el neoliberalismo. Aun cuando el modelo ha demostrado su fracaso, los hijos pródigos mexicanos de la Escuela de Chicago no pueden reconocerlo. 2. La presión del gobierno de Estados Unidos para recibir más petróleo de México y la ideología de los gobernantes mexicanos de que mientras más cercanos estemos a Estados Unidos, mejor.